En mis 78 años, nunca pensé que mis propios hijos intentarían asesinarme por dinero. Pero ese mensaje en la playa me salvó la vida. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita porque tenemos nuevas historias todos los días. Deja un me gusta y dinos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Juana Morales. Tengo 78 años y lo que estoy a punto de contar cambió mi vida para siempre. Era el 15 de julio de 2023, un sábado de verano perfecto en la playa de la Malvarrosa, en Valencia. Hacía 2 años que había enviudado, desde que perdí a mi querido Roberto en septiembre de 2021. Mis hijos, Sergio, Cristina y Raquel, habían insistido en que pasáramos el día juntos en familia. Debo confesar que estaba emocionada. Desde la muerte de Roberto, mis relaciones familiares se habían distanciado. Sergio tenía 55 años y siempre parecía ocupado con sus negocios. Cristina, con 52, vivía absorta en su mundo de lujo, y Raquel, la menor con 48, apenas me visitaba. Pero ese día parecían diferentes, más atentos, más cariñosos. Estábamos instalados bajo una sombrilla azul cerca de un chiringuito. El mar estaba en calma. Las gaviotas volaban en círculos y yo observaba a las familias disfrutar del día. Mis hijos charlaban animadamente sobre sus vidas, sus trabajos y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que formaba parte de algo. Fue entonces cuando sonó mi móvil. 2:47 de la tarde exactamente. Un número desconocido. Normalmente no respondo a números que no reconozco, pero algo me impulsó a mirar el mensaje de texto que acababa de llegar. Sal de ahí discretamente. No le digas nada a tus hijos. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa marina. ¿Quién podía enviarme algo así? ¿Y por qué mencionar específicamente a mis hijos? Miré a Sergio, Cristina y Raquel, que seguían hablando como si nada. Pero ahora sus risas me sonaban extrañas, casi forzadas. El móvil vibró de nuevo. Otro mensaje del mismo número. Es urgente. Tu vida depende de ello. Estoy en el aparcamiento. Coche rojo. Confía en mí. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Toda mi vida he sido una mujer prudente, pero también he aprendido a confiar en mi instinto. Y mi instinto me gritaba que algo iba terriblemente mal. Me siento un poco mareada, mentí, levantándome lentamente de la tumbona. Creo que ha sido demasiado sol. Voy a dar un pequeño paseo para refrescarme. Sergio se levantó de inmediato. ¿Quieres que te acompañe, mamá? No, respondí con una sonrisa que esperaba que pareciera natural. Solo necesito caminar un poco. Vuelvo enseguida. Cristina me miró con lo que parecía una preocupación genuina. Ten cuidado, mamá. No te alejes mucho. Caminé hacia el aparcamiento con pasos que intenté que fueran casuales, pero mi mente iba a 1000 por hora. ¿Quién sabía que estaba aquí? ¿Quién conocía a mis hijos lo suficiente como para enviarme una advertencia tan específica? Entonces la vi. Una mujer de unos 35 años, con el pelo castaño recogido en una coleta, esperaba junto a un Ford Focus rojo. Sus ojos mostraban una mezcla de nerviosismo y determinación que reconocí de inmediato. Nora, susurré con incredulidad. Nora Jiménez trabajaba como empleada del hogar en casa de Sergio desde hacía 8 años. La conocía bien. Era una mujer responsable y discreta, madre soltera de una niña llamada Valeria, de 8 años. Siempre me había mostrado respeto y, a cambio, yo me había asegurado de que Sergio la tratara bien y le pagara un sueldo justo. Señora Morales, dijo con voz temblorosa, gracias por venir. Sé que esto debe parecerle muy extraño, pero necesito que me escuche con atención. Su vida está en peligro. El mundo pareció detenerse a mi alrededor. El ruido de los niños jugando en la playa, el sonido de las olas, el murmullo de las conversaciones, todo se desvaneció mientras procesaba sus palabras. ¿De qué estás hablando, Nora? Ella miró nerviosamente hacia la playa, donde seguramente mis hijos se preguntaban por qué tardaba tanto. No podemos hablar aquí. Suba al coche, por favor. Tengo algo que enseñarle. Mi instinto me dijo que confiara en ella. Durante 8 años, Nora había demostrado ser una persona honesta y leal. Si se estaba arriesgando tanto para advertirme de algo, tenía que ser grave.
Subí al asiento del copiloto y ella arrancó el coche de inmediato. Señora Morales, empezó mientras conducía hacia una zona más tranquila. Lo que voy a contarle será muy difícil de creer, pero sus hijos están planeando hacerle daño. Las palabras de Nora resonaron en mi cabeza como campanas de alarma. Mis hijos planeando hacerme daño. Era imposible de creer, pero la seriedad en su rostro me obligó a escuchar. Detuvo el coche en un polígono industrial apartado, lejos de miradas indiscretas. Con manos temblorosas, sacó su teléfono móvil. Señora Morales, trabajo en casa de Sergio desde 2015. Ayer, mientras limpiaba su despacho, encontré unos papeles que me hicieron sospechar. Pero lo que descubrí después. Su voz se quebró. Hice fotos como prueba. Deslizó el dedo por la pantalla y me mostró la primera imagen. Era un documento bancario con mi firma, pero no recordaba haberlo firmado. ¿Reconoce esta firma, señora Morales? Examiné la pantalla de cerca. Era, sin duda, mi letra, mi firma característica. Pero algo me perturbó profundamente. La fecha era del 8 de julio de 2023, hacía apenas una semana. Sí, es mi firma, pero... Intenté recordar. Espera, ese fue el día de la barbacoa en casa de Sergio. Me pidieron que firmara varios papeles. Dijeron que eran formularios de rutina para el seguro de salud familiar. Nora asintió con gravedad. Eso es lo que pensé, pero mire el documento que realmente firmó. Amplió la imagen. Mis ojos se abrieron de par en par con horror. No era para un seguro de salud. Era una autorización de transferencia bancaria por $950. 000 /inversa text, euros, $. Toda mi fortuna. Los ahorros de toda una vida de trabajo honesto. Esto no puede ser real, murmuré, sintiendo como la sangre se me helaba en las venas. Hay más, continuó Nora, mostrándome otra foto. Esta vez era un poder notarial que le otorgaba a Sergio poder absoluto sobre todos mis bienes. Y esta, la tercera imagen, me dejó sin aliento. Era el borrador de un testamento, claramente falsificado, donde dejaba todo mi patrimonio a mis 3 hijos, eliminando cualquier donación benéfica que había planeado hacer a mi parroquia. ¿Pero cómo es posible? Estaba consciente cuando firmé. Recuerdo ese día perfectamente. Nora me miró con una mezcla de compasión y urgencia. Señora Morales, ¿recuerda haberse sentido extraña después de comer? ¿Mareos, confusión, somnolencia? Un escalofrío recorrió mi espalda. Efectivamente, recordaba haberme sentido inusualmente cansada esa tarde. Había atribuido mi malestar al calor y a mi edad, pero ahora pensé que había sido el vino, admití débilmente. Encontré esto en la cocina de Sergio, dijo, mostrándome otra foto. Era un pequeño frasco con una etiqueta médica. Bromazepam, 6 miligramos. También había restos de un líquido incoloro que no reconocí. Mi mente trabajó febrilmente, conectando los puntos. La insistente comida familiar, mi extraña somnolencia, los documentos que firmé sin leer completamente porque confiaba en mi familia. Me drogaron, susurré, más para mí que para ella. Creo que sí, pero lo peor está por venir. Nora respiró hondo antes de continuar. Anoche, mientras recogía los platos después de la cena, escuché una conversación telefónica que tenía Sergio. Hablaba con alguien sobre una deuda muy grande, señora Morales. Mencionó la cantidad de $380. 000 /inversa text, euros, $. La cifra me golpeó como un puñetazo. Era una fortuna que ninguno de mis hijos podría reunir con sus ingresos habituales. Sergio sonaba desesperado. Le decía a la persona al otro lado del teléfono que, el viejo problema, se resolvería pronto, que ya tenía acceso a los fondos necesarios. Cuando mencionó su nombre, señora Morales, supe que tenía que avisarla. ¿A quién le deben tanto dinero? No estoy del todo segura, pero escuché nombres que me asustaron. Gente de los barrios más conflictivos de Valencia, involucrada en préstamos ilegales. Sergio repitió varias veces el nombre de Miguel, el Navajas. Conocía esa reputación. Valencia tenía sus zonas peligrosas y los prestamistas despiadados eran una realidad que prefería ignorar. Pero ahora,
esa realidad había alcanzado a mi propia familia. Pero si ya tienen acceso a mi dinero con esos documentos falsificados, ¿por qué necesitan? Nora me interrumpió con una expresión grave. Porque hay un problema, señora Morales. Los bancos son cada vez más cautelosos con las transferencias grandes de personas mayores. Necesitan que usted esté presente, consciente, y que ratifique personalmente cualquier operación superior a $100. 000 /inversa text, euros, $. Entonces comprendí la magnitud del peligro. No bastaba con haberme drogado una vez para conseguir mi firma. Necesitaban mantenerme bajo control, manipulable, quizás incapacitada permanentemente para tomar decisiones independientes. Hay algo más que debes saber, añadió Nora en un hilo de voz. Esta mañana, antes de que se fueran a la playa, escuché a Cristina hablar por teléfono con alguien. Mencionó algo sobre un plan B, por si usted se convertía en un problema. Plan B. No pude oírlo todo con claridad, pero mencionó palabras como accidente, escaleras de casa y herencia rápida. El horror de la situación me golpeó con toda su fuerza. Mis propios hijos, mi propia carne y sangre, no solo planeaban robarme. Estaban dispuestos a deshacerse de mí si era necesario. Por eso le envié el mensaje, señora Morales. Anoche llamé a la Policía Nacional y les expliqué todo. Están investigando, pero necesitan más pruebas. Hoy mismo me dijeron que vendrían a registrar su casa esta tarde. La policía está involucrada. Sí. El inspector Tomás García lleva el caso. Fue él quien me sugirió que la avisara discretamente cuando salieran juntos hoy. La policía ya está de camino a su casa para ejecutar una orden de registro. Mi mente intentaba procesar toda esta abrumadora información. En menos de una hora, había pasado de disfrutar de un día familiar en la playa a descubrir que mis hijos planeaban drogarme, robarme y, posiblemente, matarme. ¿Qué hacemos ahora, Nora? Tenemos que ir directamente a la comisaría. El inspector García quiere tomarle declaración y hacerle un análisis de sangre para ver si aún quedan restos de los fármacos que le dieron la semana pasada. Sentí una mezcla de gratitud y terror. Gratitud por esta valiente mujer que había arriesgado todo para salvarme, y terror por la inconcebible traición de mis propios hijos. Gracias, Nora. No sé cómo podré pagarte nunca lo que has hecho por mí. Ella me miró con determinación. Usted siempre me trató con respeto y dignidad, señora Morales. Jamás podría permitir que le hicieran daño. Mientras nos dirigíamos a la comisaría, una pregunta martilleaba mi mente. ¿Cómo había llegado mi familia a este punto de desesperación? Y, sobre todo, ¿qué más estaban dispuestos a hacer para conseguir mi dinero? El trayecto a la comisaría duró solo 15 minutos, pero se sintió como una eternidad. Nora conducía con un nerviosismo evidente, revisando constantemente los espejos retrovisores mientras yo intentaba asimilar la verdadera escala de la conspiración en mi contra. Señora Morales, dijo, rompiendo el tenso silencio, hay más detalles que necesita saber antes de hablar con el inspector García. Lo que descubrí es mucho más complejo de lo que imaginé al principio. Se detuvo en una calle lateral cerca de la comisaría y se volvió hacia mí con expresión preocupada. Anoche, después de escuchar la llamada de Sergio, decidí investigar más a fondo. Esperé a que todos se durmieran y registré su despacho a conciencia. Encontré una carpeta oculta detrás de unos libros. Sacó de nuevo su móvil y me mostró fotos de documentos que me helaron la sangre. Eran recibos de compras extravagantes. Un Mercedes-Benz nuevo por $95. 000 /inversa text, euros, $, a nombre de Sergio. Joyas de lujo para Cristina por valor de $45. 000 /inversa text, euros, $. Y un apartamento en la costa que Raquel había comprado recientemente por $180. 000 /inversa text, euros, $. Ninguno de sus hijos tiene ingresos suficientes para permitirse esto, explicó Nora. Sergio gana unos $3. 500 /inversa text, euros, $, al mes en su trabajo de consultor. Cristina recibe alrededor de $2. 800 /inversa text, euros, $, como administrativa. Y Raquel apenas llega a los $2.
200 barra inversa text, euros, dólar en su trabajo a tiempo parcial. Es imposible que puedan permitirse ese estilo de vida. Las cuentas eran demoledoras. Entre los tres, no ganaban más de $9,000 barra inversa text, euros, dólar al mes. Ni de lejos lo suficiente para mantener los lujos de los que claramente habían estado disfrutando. Entonces, ¿cómo financiaron todo esto? Esa es la parte más aterradora, señora Morales. Encontré contratos de préstamos privados firmados con prestamistas ilegales. Los términos son brutales: un 15% de interés mensual, garantías personales que incluyen amenazas físicas y plazos de devolución imposibles. Me mostró fotocopias de esos contratos. Los nombres de los acreedores no me eran familiares, pero las cantidades eran astronómicas. Sergio debía $150. 000 barra inversa text, euros, dólar. Cristina $120. 000 barra inversa text, euros, dólar y Raquel $110. 000 barra inversa text, euros, dólar. En total, $380. 000 barra inversa text, euros, dólar de deuda con personas que, según las cláusulas del contrato, no dudarían en usar métodos violentos para cobrar su dinero. Y este Miguel, el Navajas, por lo que pude averiguar discretamente, es el líder de una organización dedicada a la usura en los barrios más conflictivos de Valencia. Tiene antecedentes penales por extorsión, amenazas graves y lesiones. Sus métodos de cobro son conocidos por su brutalidad. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mis hijos no solo habían caído en las garras de prestamistas despiadados, sino que habían elegido a uno de los más peligrosos de la región. ¿Cuándo vencían estos préstamos? Nora revisó sus fotos. El plazo final era el 20 de julio de 2023. Eso es en 5 días. Si no pagaban la totalidad, las consecuencias serían graves. Ahora comprendía la desesperación que había impulsado su plan. No tenían alternativa. O conseguían mi dinero de inmediato, o se enfrentarían a represalias que podrían incluir violencia física, daños a sus propiedades o algo peor. Pero hay algo más perturbador que encontré, continuó Nora con voz temblorosa. Una conversación grabada en el móvil de Sergio que, al parecer, olvidó borrar. Reprodujo un audio de baja calidad, pero lo suficientemente claro como para entender el diálogo. Era la voz de Sergio hablando con un hombre con un marcado acento valenciano. Miguel, necesito más tiempo. La vieja está más recelosa de lo que pensábamos. No hay más tiempo, Sergio. Ya conoces las reglas. $380. 000 barra inversa text, euros, dólar para el jueves o empezamos con las correcciones. Tengo un plan. Mi madre tiene casi 1 millón ahorrado. Solo necesito que sea cooperativa. ¿Y si no coopera? Hubo una larga pausa antes de que Sergio respondiera con una frialdad que me partió el corazón. Entonces tendremos que acelerar su partida. Un accidente doméstico, algo natural para una mujer de su edad. La herencia se tramitaría en semanas. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Escuchar a mi propio hijo planear mi muerte con tal frialdad era más doloroso que cualquier traición financiera. ¿Cuándo grabaste esto? Anteanoche. Sergio estaba hablando en el jardín, pensando que nadie le escuchaba, pero dejó la ventana de su dormitorio abierta y su móvil estaba conectado a una grabadora automática que usa para sus reuniones de trabajo. Los demás están al tanto del plan. Completamente. Encontré mensajes de WhatsApp entre los 3 hermanos coordinando los detalles. Cristina había investigado medicamentos que podían simular un infarto natural. Raquel había consultado discretamente con una funeraria sobre procedimientos de incineración rápida. La escala de su conspiración me abrumó. No era una decisión impulsiva impulsada por la desesperación financiera. Era un plan meticulosamente elaborado donde cada hermano tenía responsabilidades específicas para asegurar mi eliminación y el acceso inmediato a mi herencia. ¿Qué tipo de drogas usaron conmigo la semana pasada? Según lo que encontré, una combinación de bromazepam, un potente ansiolítico, mezclado con un derivado líquido conocido como cetrolum. Esta segunda sustancia provoca confusión temporal,
pérdida de memoria a corto plazo y una sensación de confianza excesiva que hace que las víctimas firmen documentos sin cuestionarlos. ¿De dónde sacaron esas sustancias? Cristina trabaja en una empresa farmacéutica. Tiene acceso a medicamentos controlados y conoce sus efectos. Al parecer, llevaba semanas preparando esta mezcla. El rompecabezas comenzaba a encajar. No fue una coincidencia que me invitaran a esa comida familiar, ni que insistieran tanto en que probara el vino especial que habían comprado para la ocasión. Todo había sido calculado para incapacitarme temporalmente y obtener mi firma en documentos que no recordaba haber leído por completo. Nora, ¿por qué decidiste arriesgar tanto para ayudarme? Podrías simplemente haberte ido y buscar otro trabajo. Me miró con una mezcla de determinación y emoción. Señora Morales, usted fue la única persona que me trató con dignidad cuando más lo necesité. Cuando Valeria nació y me convertí en madre soltera, usted se aseguró de que Sergio me diera una baja por maternidad remunerada. Cuando mi hija estuvo enferma el año pasado, usted pagó personalmente las facturas médicas sin que yo se lo pidiera. Sus palabras me conmovieron profundamente. Además, continuó, si permitiera que le hicieran daño a una persona tan buena como usted, ¿qué clase de ejemplo sería para mi hija? Hay principios que valen más que cualquier trabajo. Mientras finalmente nos dirigíamos hacia la entrada de la comisaría, una certeza terrible se instaló en mi mente. La familia que había amado y protegido durante décadas estaba dispuesta a asesinarme por dinero. Y si no actuaba de inmediato, en 5 días, podría estar muerta. Mientras esperábamos en el vestíbulo de la comisaría a que nos recibiera el inspector García, mi mente inició un doloroso viaje al pasado. Las revelaciones de Nora habían abierto una herida profunda, pero también me obligaron a reexaminar los últimos 2 años de mi vida con una claridad devastadora. Todo comenzó el 23 de septiembre de 2021. Roberto, mi esposo durante 52 años, falleció tras una batalla de 6 meses contra un cáncer de páncreas. Recuerdo vívidamente cómo se comportaron mis hijos durante esos últimos días. Atentos, cariñosos, aparentemente devastados por la inminente pérdida de su padre. Pero ahora, con esta nueva perspectiva, ciertos detalles que había interpretado como amor filial adquirían un significado siniestro. Durante las últimas semanas de Roberto, Sergio había insistido repetidamente en conocer los detalles financieros de la familia. Decía que era importante estar preparados para ayudarme con el papeleo después del funeral. Cristina fue la que más preguntó sobre mis ahorros y planes de jubilación. Mamá, queremos asegurarnos de que tengas todo lo que necesitas, repetía constantemente. En ese momento, tomé su insistencia como una preocupación genuina por mi bienestar futuro. Raquel, la más joven, había sido más sutil. Se ofreció a acompañarme a las citas médicas y a las reuniones bancarias, siempre con la excusa de apoyar a mamá en estos momentos difíciles. Nunca sospeché que estaba memorizando información sobre mis cuentas e inversiones. Los primeros meses después del funeral fueron los más oscuros de mi existencia. La casa se sentía vacía, silenciosa, llena de recuerdos que me ahogaban. Roberto había sido mi ancla, mi razón para levantarme cada mañana. Sin él, me hundí en una profunda depresión que casi me consume. Fue entonces cuando encontré refugio en la fe. La parroquia de San Miguel se convirtió en mi santuario. El padre Antonio, un hombre sabio de 65 años, me acogió con comprensión y paciencia. Empecé asistiendo a la misa dominical, luego a los servicios entre semana y, finalmente, me convertí en una feligresa diaria. Juana, me decía el padre Antonio, el dolor que sientes es la otra cara del amor que compartiste con Roberto. No huyas de él. Acéptalo como parte de tu conexión eterna con él. Sus palabras me consolaron y, poco a poco, encontré paz en la oración, en la meditación, en la sensación de formar parte de algo más grande que mi propio sufrimiento. La iglesia me dio estructura cuando mi vida carecía de propósito, y comunidad cuando la soledad amenazaba con destruirme. Durante este periodo de renovación espiritual, mis hijos intensificaron sus visitas. Al principio, me emocioné, pensando que finalmente habíamos desarrollado los lazos familiares que Roberto siempre había deseado. Sergio venía los martes por la tarde, Cristina los jueves y Raquel los sábados. Parecía una rutina perfecta de apoyo familiar. Pero ahora, al recordar esas visitas con una nueva perspectiva, reconocí patrones inquietantes. Siempre preguntaban por mi salud de una manera específica.
¿Estaba tomando alguna medicación? ¿Tenía problemas para recordar cosas? ¿Había considerado establecer un poder notarial para emergencias médicas? Las preguntas sobre el dinero eran constantes, pero disfrazadas de preocupación. Mamá, ¿has pensado en consolidar tus ahorros en una sola cuenta para simplificar la gestión? ¿No sería más conveniente tener acceso online a tus fondos? ¿Has actualizado tu testamento desde que falleció papá? Sergio había sido particularmente insistente en este último punto. En enero de 2022, solo 4 meses después del funeral, me presionó para que visitara al abogado por precaución. En ese momento, cedí porque me pareció una sugerencia sensata de un hijo responsable. Recuerdo vívidamente esa visita al despacho del abogado. Sergio me acompañó y permaneció presente durante toda la consulta. El abogado, el señor Vargas, había preparado varios documentos que, según Sergio, modernizarían mi testamento y protegerían mis bienes. Firmé todo con confianza, creyendo que estaba asegurando el futuro de mis hijos. Pero ahora me preguntaba qué documentos adicionales podrían haber colado entre esos papeles. ¿Había firmado poderes notariales sin darme cuenta? ¿Autorizaciones bancarias ocultas entre cláusulas testamentarias legítimas? Cristina había adoptado una estrategia diferente, pero igualmente eficaz. Se presentó como la administradora familiar no oficial, ofreciéndose a gestionar mis facturas mensuales y el papeleo. Mamá, déjame ayudarte con estas cosas aburridas. Tú céntrate en recuperarte emocionalmente. Poco a poco, había tomado el control sobre diversos aspectos de mi vida financiera cotidiana. Pagaba mis facturas de servicios públicos, gestionaba la correspondencia bancaria y se encargaba de renovar seguros y suscripciones. En retrospectiva, esto le había dado acceso completo a la información sobre mis recursos económicos. Raquel había elegido el enfoque más sutil y manipulador. Se centró en mi estado emocional, presentándose como la hija comprensiva que mejor entendía mi dolor. Mamá, sabes que puedes confiar en mí para cualquier preocupación. Los mayores a veces no entienden, pero yo siempre estaré aquí para ti. Sus visitas incluían largas conversaciones sobre Roberto, recuerdos compartidos y planes para honrar su legado. Durante estas charlas íntimas, Raquel extrajo información sobre mis intenciones benéficas, mi deseo de donar a la parroquia y mis planes para el futuro. Ahora comprendía que cada hijo había desarrollado una especialidad dentro de su conspiración. Sergio se encargaba de los aspectos legales y notariales. Cristina controlaba la administración financiera del día a día. Y Raquel manipulaba mi estado emocional para mantenerme vulnerable y confiada. El cambio más significativo se había producido en los últimos 6 meses. Sus visitas se volvieron más frecuentes, pero también más tensas. Noté intercambios de miradas entre ellos, conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba en la habitación y un nivel de estrés que no supe interpretar. En junio de 2023, Sergio había sugerido esas reuniones familiares regulares en su casa. Mamá, ahora que estás mejor anímicamente, deberíamos pasar más tiempo juntos como familia. A papá le hubiera gustado vernos unidos. Esos almuerzos dominicales en casa de Sergio se convirtieron en eventos semanales que yo esperaba con genuina alegría. Finalmente, parecíamos haber encontrado la armonía familiar con la que Roberto había soñado. Pero, evidentemente, para mis hijos, esas reuniones tenían un propósito completamente diferente: estudiar mis rutinas, evaluar mi estado mental y preparar el terreno para su plan final. El almuerzo del 8 de julio, cuando me drogaron para obtener mi firma, había sido simplemente la culminación de meses de preparación meticulosa. No fue un acto impulsivo de desesperación, sino el resultado de una estrategia cuidadosamente planificada para acceder a mi patrimonio. Sentada en esa sala de espera, rodeada de carteles sobre seguridad ciudadana y prevención del delito, una amarga constatación se instaló en mi conciencia. Durante 2 años, había confundido una manipulación calculada con amor filial. Mi vulnerabilidad emocional tras la muerte de Roberto los había convertido en depredadores, no en consoladores. La fe que tanto me había ayudado a sanar se enfrentaba ahora a su prueba más difícil. ¿Cómo podía conciliar las enseñanzas cristianas sobre el perdón y el amor familiar con la brutal realidad de que mis propios hijos estaban dispuestos a asesinarme por dinero? Juana Morales, por favor, pase. La voz del inspector Tomás García resonó en la sala de espera con autoridad profesional. Era un hombre de unos 50 años, de estatura media,
complexión robusta y una mirada penetrante que inspiraba confianza inmediata. Su uniforme impecable y su semblante serio me calmaron en medio de la tormenta emocional que estaba atravesando. Buenos días, inspector. Esta es Nora Jiménez, la persona que me alertó de la situación, dije mientras nos dirigíamos a su despacho. Señorita Jiménez, su llamada de anoche fue muy oportuna. Llevamos trabajando intensamente desde entonces para verificar la información que nos proporcionó, respondió el inspector, invitándonos a sentarnos frente a su escritorio, que estaba abarrotado de archivos y documentos. El despacho era austero pero eficiente. Paredes blancas decoradas únicamente con certificados policiales, un mapa detallado de Valencia y fotografías oficiales del alcalde y de las autoridades autonómicas. 2 ordenadores funcionaban simultáneamente, mostrando bases de datos que no pude distinguir desde mi posición. Juana, antes de proceder con su declaración formal, necesitamos realizar unas pruebas médicas urgentes. Nuestro equipo forense requiere muestras de sangre y cabello para detectar cualquier posible residuo de sustancias que le hayan podido administrar sin su consentimiento. ¿Aún es posible detectar algo después de una semana?, pregunté con preocupación. Dependiendo de las sustancias utilizadas, sí. El bromazepam puede permanecer detectable en sangre entre 3 y 7 días, y ciertos metabolitos persisten en el cabello hasta 3 meses. Si realmente le dieron la combinación que describe la señorita Jiménez, encontraremos pruebas. Un técnico forense entró portando un maletín médico profesional. El procedimiento fue rápido pero exhaustivo: extracción de sangre, muestras de cabello y un examen físico básico para evaluar mi estado de salud general. Durante el proceso, el inspector continuó explicando los pasos legales que seguirían. Basándonos en las pruebas fotográficas que proporcionó la señorita Jiménez, hemos obtenido una orden judicial para intervenir las comunicaciones de sus hijos y registrar sus domicilios. La operación comenzó hace 2 horas. Ya están en mi casa. Efectivamente. Un equipo especializado está ejecutando registros simultáneos en las residencias de Sergio, Cristina y Raquel. También hemos solicitado el bloqueo bancario de todas sus cuentas para evitar transferencias no autorizadas mientras dure la investigación. La eficiencia policial me sorprendió gratamente. En menos de 24 horas desde la llamada de Nora, habían organizado una operación compleja que protegía mis intereses y buscaba pruebas adicionales contra mis hijos. Inspector, ¿qué pasará cuando mis hijos vuelvan de la playa y descubran el registro? Hemos coordinado la operación para que coincida con su ausencia. Nuestros agentes tienen órdenes de completar el registro antes de que regresen. Sin embargo, necesitamos su colaboración para una fase crucial del plan. García se inclinó hacia adelante, adoptando una postura más confidencial. Juana, queremos organizar una operación controlada que nos permita obtener confesiones directas de sus hijos. Las pruebas documentales son sólidas, pero los testimonios grabados fortalecerían considerablemente el caso. ¿Qué tipo de operación? Necesitaríamos que usted regresara a casa de Sergio esta noche actuando con normalidad, pero llevando dispositivos de grabación ocultos. Si conseguimos que admitan verbalmente el plan, tendremos una prueba irrefutable de conspiración para cometer estafa y, posiblemente, asesinato premeditado. La propuesta me aterrorizó. Volver voluntariamente al lugar donde mis propios hijos habían planeado drogarme de nuevo, sabiendo que estaban desesperados y que los plazos de sus deudas vencían en días, me parecía extremadamente peligroso. No hay alternativas menos arriesgadas. Entiendo su preocupación, pero consideremos la situación legal actual, explicó el inspector, consultando sus notas. Tenemos pruebas documentales de falsificación, fotografías de sustancias controladas y grabaciones telefónicas comprometedoras. Sin embargo, un abogado competente podría argumentar que usted firmó esos documentos conscientemente, que los medicamentos son para uso médico legítimo y que las conversaciones grabadas están abiertas a múltiples interpretaciones. Nora, que había permanecido en silencio durante la conversación, intervino con determinación. Señora Morales, yo estaré allí para protegerla. Puedo asegurarme de que no consuma nada de lo que le ofrezcan y mantener comunicación constante con la policía. La señorita Jiménez tiene razón, confirmó García. Ella sería nuestra colaboradora oficial en la operación. Adicionalmente, instalaremos equipos de vigilancia externa y tendremos unidades de respuesta rápida posicionadas en un radio de 2 manzanas. ¿Y si algo sale mal?
si se dan cuenta de que están siendo grabados o si deciden acelerar su plan. Hemos considerado esos riesgos. Usted llevaría un dispositivo de emergencia que activaría la intervención inmediata si pulsa un botón específico. Además, estableceremos códigos de seguridad que la señorita Jiménez podrá usar para solicitar ayuda sin levantar sospechas. El inspector me mostró un diminuto dispositivo similar a un botón de camisa, pero equipado con un micrófono de alta sensibilidad y un transmisor GPS. La tecnología me impresionó por su sofisticación y discreción. Consideremos también las consecuencias de no actuar con decisión, continuó García. Sus hijos están bajo una presión extrema por parte de prestamistas violentos. Si no consiguen el dinero en los próximos días, podrían intentar algo desesperado e irreversible. Sus palabras me obligaron a enfrentar una terrible realidad. Independientemente de mis miedos, mis hijos ya habían cruzado líneas morales de las que no había retorno. Si no los detenía ahora, cuando tenía protección policial y pruebas legales, las próximas oportunidades podrían ser demasiado tarde. ¿Cuándo sería esta operación? Idealmente, esta misma noche. Según nuestras investigaciones, sus hijos planeaban invitarla a cenar mañana, domingo, para zanjar ciertos asuntos familiares. Adelantarnos a su cronograma nos daría una ventaja táctica. ¿Cómo explicaría mi regreso inesperado después de haberme ido de la playa? La señorita Jiménez ha sugerido una coartada convincente. Usted se sintió mal durante su paseo. Ella la encontró desorientada cerca del aparcamiento y la acompañó a casa de Sergio para que sus hijos pudieran cuidarla. Nora asintió, confirmando el plan. Les diré que la encontré mareada y preocupada por su tensión arterial. Conocen mi discreción y no sospecharán que he contactado a la policía. El técnico forense regresó con los resultados preliminares de las pruebas. Inspector, confirmamos la presencia de bromazepam en concentraciones significativas y hemos detectado trazas de una sustancia compatible con derivados del cetrolum. Los niveles sugieren una administración en dosis altas hace aproximadamente una semana. Perfecto. Juana. Esto confirma científicamente que fue drogada. Tenemos una base sólida para proceder con cargos penales. La validación científica de las sospechas de Nora me llenó de una mezcla de alivio y horror. Alivio porque finalmente tenía una prueba objetiva de la traición. Horror porque confirmaba que mis propios hijos habían estado dispuestos a incapacitarme químicamente para robarme. Inspector, acepto participar en la operación, pero necesito una garantía. Si algo sale mal, si mi vida corre peligro real, sus agentes intervendrán de inmediato, sin importar el estado de la grabación. Tiene mi palabra personal y mi compromiso profesional, Juana. Su seguridad es nuestra prioridad absoluta. Al salir de la comisaría para preparar los últimos detalles de la operación nocturna, una certeza cristalizó en mi mente. Esos no eran los hijos que había criado, ni los adultos que creía haber educado con valores éticos. Eran criminales desesperados dispuestos a todo por dinero, y yo sería el instrumento de su propia perdición. Eran las 6:30 de la tarde cuando regresamos a la comisaría para ultimar los detalles de la operación nocturna. El inspector García había reunido a un equipo especializado que incluía técnicos de vigilancia, expertos en comunicaciones y agentes de la Unidad de Intervención Rápida. La profesionalidad del grupo me tranquilizó considerablemente. Juana, me gustaría que conociera al sargento López, especialista en operaciones encubiertas, y al agente Ruiz, experto en dispositivos de grabación, anunció el inspector mientras me guiaba a una sala de reuniones equipada con mapas detallados del barrio donde vivía Sergio. El sargento López, un joven de unos 35 años, de complexión atlética y mirada inteligente, dispuso sobre la mesa varios diminutos aparatos electrónicos. La señora Morales utilizará 3 sistemas de grabación redundantes para asegurar que capturemos toda la conversación con perfecta claridad, explicó, manejando delicadamente los dispositivos. Primero, este micrófono direccional integrado en un botón de camisa, que graba audio en un radio de 5 metros. Segundo, un transmisor GPS oculto en su cinturón que nos permite monitorizar su ubicación exacta en tiempo real. Me mostró el tercer dispositivo, una pequeña cámara del tamaño de una moneda. Este será el elemento más importante, una microcámara con transmisión directa instalada en sus gafas. Nos permitirá ver exactamente lo que usted ve e intervenir al instante si detectamos un peligro inminente. El agente Ruiz complementó la explicación técnica.
Todos los dispositivos están sincronizados con nuestro centro de mando móvil, que aparcaremos a 150 metros de la casa de Sergio. Tendremos una transmisión audiovisual continua y capacidad de respuesta inmediata. ¿Cómo funciona el sistema de emergencia? El sargento López me entregó lo que parecía un bolígrafo corriente. Si presiona este extremo 2 veces seguidas, activará una alarma silenciosa en nuestro centro de mando. Tendremos agentes irrumpiendo en la casa en menos de 90 segundos. Si lo presiona 3 veces, consideraremos que su vida corre peligro inmediato y la intervención será aún más rápida. Nora, que había estado observando la demostración con atención concentrada, planteó una preocupación crucial. ¿Cómo me comunico con ustedes si detecto algo sospechoso antes de que la señora Morales active la emergencia? Excelente pregunta, señorita Jiménez. Usted llevará este dispositivo, respondió el agente Ruiz, mostrándole un teléfono móvil aparentemente normal. Está programado con números de marcación rápida. Si pulsa el 1, señalará situación bajo control. El 2 significa precaución requerida, y el 3 activará la intervención inmediata. El inspector García desplegó fotografías aéreas de la zona residencial donde vivía Sergio, señalando posiciones estratégicas con marcadores rojos. Tendremos 6 agentes distribuidos en 3 vehículos indistintivos, una furgoneta de reparto aparcada frente al parque, un coche particular en la esquina sureste y una motocicleta de mantenimiento eléctrico en la calle trasera. Todos los puntos de acceso estarán vigilados. ¿Y si mis hijos sospechan algo inusual en mi comportamiento? Hemos preparado una coartada creíble para explicar cualquier nerviosismo, respondió el sargento López, consultando sus notas. Si parecen extrañados por su actitud, puede atribuirlo al susto médico que tuvo en la playa. Es natural que alguien de su edad se sienta intranquila después de un mareo, añadió Nora a la estrategia. Yo explicaré que la encontré muy preocupada por su salud y que insistió en volver para estar cerca de su familia. Conocen mi personalidad cuidadosa y no cuestionarán mi versión. ¿A qué hora debemos llegar a casa de Sergio? El inspector consultó su reloj. Nuestros agentes de vigilancia han confirmado que sus hijos regresaron de la playa hace 1 hora. Según los micrófonos que instalamos durante el registro matutino, están discutiendo su inesperada desaparición. Parecen nerviosos, pero no sospechan. ¿Lograron encontrar alguna prueba adicional durante el registro? Considerablemente. Encontramos la carpeta oculta que mencionó la señorita Jiménez, además de 3 teléfonos móviles adicionales que contenían comunicaciones con los prestamistas ilegales. También localizamos un frasco de cetrolum en el frigorífico de Sergio, etiquetado como medicina para mamá. La revelación me golpeó profundamente. Habían sido tan calculadores que incluso habían preparado medicamentos falsos específicamente para drogarme repetidamente. ¿Qué tipo de conversación esperan que tenga con ellos? Idealmente, queremos que mencione preocupaciones sobre su testamento o sus ahorros, explicó el sargento López. Si expresa inquietudes sobre la seguridad de su dinero, es probable que intenten tranquilizarla ofreciéndose a ayudar a gestionarlo. Esa será nuestra oportunidad para grabar confesiones incriminatorias. El agente Ruiz añadió, también sería útil si menciona sentirse confundida sobre documentos que recuerda haber firmado recientemente. Si se preocupan de que esté cuestionando las firmas del 8 de julio, podrían revelar detalles sobre cómo las obtuvieron. ¿Debo enfrentarlos directamente con mis sospechas? Absolutamente no, respondió categóricamente el inspector García. Cualquier confrontación directa los pondría en alerta máxima y podría provocar reacciones violentas. Mantenga la actitud de una madre preocupada pero confiada. Deje que sean ellos quienes revelen la información comprometedora. Nora intervino con una sugerencia práctica. La señora Morales podría mencionar que se siente agradecida de tener hijos tan responsables que cuidan de ella. Eso podría hacer que baje la guardia y hablen más libremente sobre sus planes para protegerla. ¿Cuánto tiempo debería durar la visita? Entre 1 y 2 horas, calculó el sargento López. Tiempo suficiente para obtener grabaciones sustanciales, pero no tanto como para levantar sospechas sobre por qué se queda más tiempo de lo habitual. El inspector me entregó un sobre cerrado. Juana, estas son las transcripciones de las conversaciones telefónicas que hemos interceptado hoy entre sus hijos y Miguel, el Navajas.
Las amenazas se han intensificado considerablemente. Leí con horror extractos de diálogos donde Miguel exigía el pago inmediato y describía con sádico detalle las consecuencias del incumplimiento. No eran amenazas vacías, eran promesas específicas de violencia física que incluían a toda la familia. ¿Cuándo piensan intervenir con Miguel, el Navajas? Simultáneamente a la operación de esta noche. Mientras estemos grabando las confesiones de sus hijos, otro equipo estará deteniendo a Miguel y su organización. Queremos desmantelar toda la red de una sola vez. La complejidad de la operación me impresionó. No era solo un caso de fraude familiar, era una investigación integral contra una organización criminal que había extendido sus tentáculos a múltiples víctimas. ¿Está preparada mentalmente para esto, Juana?, preguntó el agente Ruiz con genuina preocupación. Escuchar a sus propios hijos confesar planes para asesinarla será emocionalmente devastador. Su pregunta me obligó a reflexionar sobre la fuerza interior que necesitaría para completar esta misión. Durante los últimos 2 años, mi fe renovada me había enseñado sobre el perdón y la compasión, pero también sobre la justicia y la protección de los inocentes. Agente, he vivido 78 años y he criado a 3 hijos creyendo en valores como la honestidad, la lealtad familiar y el respeto por la vida. Descubrir que mis propios hijos han traicionado esos principios es doloroso. Pero permitir que sigan haciéndolo sería una traición a todo lo que mi esposo y yo intentamos enseñarles. Nora me tomó la mano en un gesto de apoyo. Señora Morales, recuerde que no está sola en esto. Todos estamos aquí para protegerla y asegurar que se haga justicia. El inspector García consultó los relojes de todos los participantes. Son las 7:15 de la tarde, comenzaremos el despliegue a las 7:30. Juana y la señorita Jiménez llegarán a casa de Sergio a las 8 de la noche en punto. Para entonces, todos nuestros sistemas estarán operativos y listos. Mientras me colocaban discretamente los dispositivos de grabación y comprobaban su funcionamiento, una mezcla de terror y determinación llenó mi pecho. En menos de 1 hora, me enfrentaría a mis hijos, sabiendo que podría ser la última conversación que tendríamos como familia. Después de esta noche, simplemente serían criminales que habían intentado asesinar a su propia madre por dinero. A las 8 de la noche en punto, Nora detuvo su coche frente a la casa de Sergio. Mi corazón latía tan fuerte que temía que los dispositivos de grabación captaran su ritmo frenético. La casa de 2 pisos, con su fachada de ladrillo claro de estilo moderno y su jardín cuidadosamente mantenido, lucía exactamente igual que siempre. Pero ahora la percibía como el escenario de una confrontación que definiría el resto de mi existencia. Las luces del salón principal estaban encendidas, proyectando un brillo cálido que en otras circunstancias habría sido acogedor. Esta noche, sin embargo, esa luminosidad me pareció siniestra, como el brillo engañoso de una trampa cuidadosamente tendida. Señora Morales, recuerde actuar con naturalidad, susurró Nora, revisando discretamente su teléfono de emergencia. Yo me encargaré de todo lo relacionado con la comida y la bebida. No toque nada que no haya pasado antes por mis manos. Tomé una respiración profunda, ajusté mis gafas, equipadas con la microcámara, y toqué suavemente el bolígrafo de emergencia en mi bolsillo derecho para confirmar su ubicación. Los cables del micrófono de botón se sentían extraños contra mi pecho, pero esperaba que mi blusa los ocultara adecuadamente. La puerta se abrió antes de que pudiéramos siquiera llamar al timbre. Sergio apareció con una expresión que combinaba un alivio fingido con una aparente preocupación. Mamá, gracias a Dios que estás bien. Estábamos muy preocupados cuando desapareciste de la playa sin decir nada, exclamó, abrazándome con una efusividad que ahora sentía completamente falsa, conociendo sus verdaderas intenciones. Nora me encontró mareada cerca del aparcamiento, expliqué, siguiendo el guión preparado. Me sentí confundida y desorientada. Creo que fue demasiado sol para alguien de mi edad. Cristina apareció desde la cocina, secándose las manos en un delantal de flores. Su sonrisa parecía genuinamente aliviada, lo que me confundió momentáneamente. ¿Era posible que aún conservara alguna brizna de amor auténtico por mí, o era simplemente una actriz consumada? Mamá, nos has dado un susto de muerte. Raquel está en el salón. Estaba a punto de llamar a los hospitales para ver si te habían ingresado, dijo, acercándose para examinar mi rostro con lo que parecía una preocupación médica profesional. Raquel emergió del interior de la casa, prácticamente corriendo.
Sus ojos mostraban una ansiedad que podía interpretarse como amor filial, pero que ahora sospechaba que tenía motivaciones completamente diferentes. Mamá, ¿te sientes mejor? ¿Necesitas que te lleve al médico? ¿Tu tensión ha estado irregular últimamente?, preguntó, tomándome del brazo con una delicadeza exagerada. Estoy bien, cariño. Solo necesito descansar un poco y quizás tomar algo fresco, respondí, permitiendo que me guiaran al salón principal. El interior de la casa reflejaba el nivel de vida que mis hijos habían estado manteniendo con dinero prestado. Muebles de cuero italiano, una televisión de pantalla gigante, decoraciones que obviamente costaban más que cualquiera de sus salarios mensuales. Cada objeto me recordaba que habían estado viviendo una mentira financiera insostenible. Nora, por favor, trae un poco de agua mineral de la nevera, solicitó Sergio con un tono aparentemente casual, pero detecté una tensión subyacente en su voz. Por supuesto, señor Sergio, respondió Nora, dirigiéndose a la cocina. Había sido instruida específicamente para controlar todo lo que se me ofreciera de beber. Me senté en el sofá principal, desde donde podía observar las expresiones de mis 3 hijos. Cristina se acomodó a mi derecha, Raquel a mi izquierda y Sergio permaneció de pie frente a mí, adoptando inconscientemente una posición dominante que me resultó reveladora. Mamá, hemos estado discutiendo tu situación financiera, comenzó Sergio con un tono aparentemente preocupado. A tu edad, gestionar tantos ahorros y decisiones bancarias complejas debe ser estresante. ¿Por qué sacáis ese tema ahora?, pregunté, fingiendo una sorpresa inocente. Cristina intervino con una dulzura calculada. Mamá, sabemos que papá siempre se encargó de gran parte del papeleo. Sin él, debes sentirte abrumada por tanta responsabilidad financiera. Es cierto que algunas cosas se han vuelto más complicadas, admití, siguiendo la estrategia sugerida por la policía. Últimamente, me he sentido confundida acerca de algunos documentos que recuerdo haber firmado. Los 3 intercambiaron miradas rápidas que la microcámara definitivamente habría captado. Sergio se aclaró la garganta antes de responder. ¿Qué tipo de documentos te preocupan, mamá? Bueno, recuerdo haber firmado unos papeles hace una semana, durante nuestra comida familiar, pero no logro recordar bien para qué eran. Mi memoria ya no es lo que era, dije, observando cuidadosamente sus reacciones. Raquel se inclinó hacia mí con una expresión comprensiva. Mamá, esos eran solo formularios de actualización para tu seguro de salud. Nada importante, solo papeleo de rutina que estamos gestionando para ayudarte. Pero tengo la sensación de que había números grandes involucrados, cantidades que parecían significativas, insistí, manteniendo un tono de genuina confusión. Sergio se sentó en el sillón frente a mí, adoptando una postura que pretendía ser relajada, pero que revelaba tensión muscular. Mamá, quizás sea hora de que consideremos establecer un sistema más simple para administrar tus finanzas, algo que te quite presión y te permita disfrutar de tu jubilación sin preocupaciones administrativas. Nora regresó con una botella de agua mineral sellada, que abrió frente a mí antes de servirme un vaso. Sus movimientos fueron deliberados y cuidadosos, asegurándose de que yo pudiera ver que el líquido no había sido manipulado. ¿Qué tipo de sistema sugerís?, pregunté, tomando un sorbo de agua. Cristina se iluminó visiblemente. Podríamos establecer una cuenta conjunta donde uno de nosotros tenga autorización para manejar tus gastos diarios. Eso te liberaría de tener que recordar facturas, inversiones y trámites bancarios. ¿Una cuenta conjunta? ¿No perdería el control sobre mi propio dinero? En absoluto, mamá, respondió Raquel con una dulzura falsa. Sería simplemente una herramienta administrativa. Tú mantendrías la titularidad absoluta. Nosotros solo te ayudaríamos con la gestión diaria. Además, añadió Sergio, inclinándose hacia adelante, considerando tu episodio de hoy en la playa, podría ser prudente tener contingencias preparadas para tu propia seguridad y tranquilidad. ¿Qué tipo de contingencias? Bueno, si tuvieras otro episodio de confusión, o si tu salud empeorara temporalmente, necesitarías que alguien de confianza accediera a tus recursos para pagar medicamentos, tratamientos médicos urgentes o cualquier emergencia, explicó Cristina en un tono aparentemente lógico. La conversación se estaba desarrollando exactamente como la policía había anticipado. Mis hijos presentaban argumentos aparentemente razonables para obtener el control de mis bienes, pero ahora yo conocía sus verdaderas motivaciones. ¿Cuánto dinero creéis que sería necesario mantener en esa cuenta conjunta?,
Pregunté, fingiendo una consideración genuina. Sergio intercambió otra mirada rápida con sus hermanas antes de responder. Para estar completamente seguros, quizás la mayor parte de tus ahorros. Así estarías protegida ante cualquier eventualidad. ¿La mayor parte? Estamos hablando de los $950. 000 barra inversa text, euros, dólar que tengo ahorrados. El silencio que siguió fue ensordecedor. Acababa de confirmar la cantidad exacta de mi patrimonio, información que necesitaban verificar para ultimar sus planes. Mamá, ¿cómo sabes esa cifra específica?, preguntó Raquel con una curiosidad que no pudo ocultar del todo. Revisé mis extractos bancarios la semana pasada. Fue después de nuestra comida familiar, cuando me sentí tan extraña y somnolienta. Por alguna razón, tuve insomnio esa noche y decidí revisar mis finanzas. Los tres se pusieron visiblemente nerviosos. Si realmente hubiera revisado mis cuentas después del 8 de julio, habría descubierto las discrepancias causadas por los documentos que me habían hecho firmar bajo los efectos de las drogas. ¿Encontraste algo inusual en tus cuentas?, preguntó Cristina, con la voz temblando ligeramente. Bueno, había algunos movimientos que no recordaba haber autorizado, respondí, observando cómo la tensión en la sala se intensificaba de forma palpable. Sergio se levantó bruscamente y comenzó a caminar hacia la ventana. Mamá, a veces los bancos procesan las transacciones con retraso. Es normal ver movimientos que corresponden a autorizaciones previas. Transacciones de cientos de miles de euros. El silencio volvió a llenar el salón. Acababa de cruzar una línea que los obligaría a revelar información comprometedora o a admitir su implicación en las irregularidades financieras. El ambiente en el salón se había vuelto tan denso como la niebla matutina. Mis tres hijos intercambiaron miradas cargadas que ahora podía interpretar con una claridad aterradora. Sergio dejó de pasear y se volvió hacia mí con una expresión que intentaba mantener la calma, pero sus ojos delataban una desesperación creciente. Mamá, creo que hay un malentendido sobre esos movimientos bancarios, dijo, volviendo lentamente a su asiento como un depredador que mide a su presa. Quizás deberíamos aclarar exactamente qué viste en tus extractos. Vi transferencias por cantidades considerables que no recuerdo haber autorizado, repetí, manteniendo el tono de confusión vulnerable que había caracterizado toda mi actuación. Cantidades que podrían resolver problemas financieros muy graves. Cristina se movió inquieta en el sofá, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre el cojín de cuero. Mamá, a veces firmamos documentos bancarios sin prestar total atención a los detalles. Es normal a nuestra edad, a tu edad, quiero decir. ¿Mi edad? ¿Estás insinuando que mi mente ya no funciona correctamente? Raquel intervino rápidamente, tratando de suavizar el comentario de su hermana. Por supuesto que no, mamá. Cristina solo quiere decir que manejar finanzas complejas puede ser estresante para cualquiera. Pero todos parecéis saber más sobre mis finanzas de lo que yo misma recuerdo, observé, permitiendo que una nota de sospecha se filtrara en mi voz por primera vez en la conversación. El silencio que siguió se prolongó durante varios segundos incómodos. Pude ver a los tres hermanos comunicarse a través de miradas, aparentemente llegando a algún tipo de consenso no verbal. Sergio respiró hondo y adoptó una postura más directa. Mamá, tenemos que ser honestos contigo sobre nuestra situación familiar. ¿Qué situación? Los tres, hemos tenido algunos problemas financieros recientemente, admitió con voz tensa. Nada grave. Solo algunas deudas que se acumularon más rápido de lo que anticipamos. Cristina asintió en apoyo a la versión de su hermano. Mamá, ya sabes, siempre hemos sido responsables, pero la situación económica actual ha sido dura para todos. Los gastos subieron, los salarios no acompañaron. ¿Qué tipo de deudas?, pregunté, fingiendo una genuina preocupación maternal. Raquel intercambió una mirada significativa con Sergio antes de responder. Préstamos para las casas, los coches, algunas inversiones que no salieron como esperábamos. ¿Cuánto debéis en total? La pregunta aterrizó como una bomba en el salón. Los tres se tensaron visiblemente y durante varios segundos, nadie respondió. Es una cantidad considerable, balbuceó finalmente Sergio. Cientos de miles. Sí, admitió Cristina en una voz apenas audible. Casi $400.
000 barra inversa text, euros, dólar. El impacto de mi pregunta específica fue inmediato y devastador. Sergio se puso completamente pálido. Cristina dejó escapar un jadeo involuntario y Raquel se llevó las manos a la boca como para retractarse de las palabras que estaba a punto de decir. ¿Cómo sabes esa cifra exacta?, tartamudeó Sergio. Porque es precisamente la cantidad que aparece en unos documentos de transferencia que llevan mi firma. Una firma que no recuerdo haber hecho conscientemente, respondí con una calma que no sentía por dentro. Nora, que había permanecido discretamente en un rincón del salón, se acercó a ofrecerme más agua. Sus movimientos fueron deliberadamente lentos, dándome tiempo para procesar la reacción de mis hijos a mi revelación. «Mamá», dijo Raquel con la voz rota, «si viste esos documentos, entonces sabes que estamos en una situación desesperada». ¿Desesperada? ¿Hasta qué punto? Sergio se levantó de nuevo y comenzó a dar vueltas en círculo, pasándose las manos por el pelo. «Mamá, la gente a la que le debemos dinero no son exactamente bancos tradicionales». ¿Qué significa eso? Significa que si no pagamos pronto, las consecuencias van más allá de los problemas de crédito, explicó Cristina, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. ¿Qué tipo de consecuencias? Raquel sollozó antes de responder. «Mamá, nos han amenazado. Han dicho que si no pagamos para el jueves, empezarían con métodos más persuasivos». ¿Quién os ha amenazado? Sergio se detuvo frente a la ventana, de espaldas a mí. Un hombre llamado Miguel. Miguel Fernández. Pero todos lo conocen por otro nombre. ¿Qué otro nombre? Miguel, el Navajas, susurró Cristina. El nombre confirmó todo lo que la policía me había revelado. Mis hijos no solo habían caído en la red de prestamistas ilegales, sino que habían elegido específicamente al más violento y peligroso de la región. ¿Y qué os pidió este Miguel? Los $380. 000 barra inversa text, euros, dólar íntegros más los intereses acumulados, respondió Sergio, volviéndose hacia mí, con la desesperación evidente en su rostro. En total, casi $500,000. ¿Para cuándo? Pasado mañana, 20 de julio. ¿Y qué pasa si no podéis pagar? El silencio volvió a apoderarse de la sala. Pero esta vez era diferente. Era el silencio de personas que habían contemplado posibilidades terribles y tomado decisiones irreversibles. «Mamá», dijo finalmente Raquel en una voz apenas audible, «Miguel nos explicó que tiene métodos para asegurarse el cobro de una forma u otra». «¿Qué métodos?» Sergio regresó al sofá y se sentó frente a mí, inclinándose hacia adelante con una expresión intensa. «Mamá, si a ti te pasara algo, si tuvieras algún accidente o un problema de salud grave, nosotros heredaríamos de inmediato. El proceso sería rápido, sobre todo si hay un testamento claro y poderes notariales ya establecidos». Las palabras que acababa de escuchar me helaron hasta los huesos. Mi propio hijo acababa de admitir que habían considerado mi muerte como una solución a sus problemas financieros. «¿Está sugiriendo que mi muerte os resultaría conveniente?» Cristina se cubrió el rostro con las manos. «Mamá, no queríamos pensar en eso, pero Miguel nos presionó para que consideráramos todas las opciones disponibles». «Todas las opciones». Raquel sollozó con más fuerza antes de confesar. «Mamá, Miguel nos dijo que si no podíamos conseguir el dinero de ti voluntariamente, tendríamos que asegurar el pago de otra manera». «¿De qué otra manera, específicamente?» Sergio me miró directamente a los ojos con una mezcla de vergüenza y determinación desesperada. «Mamá, a tu edad, un accidente doméstico no sería sospechoso. Una caída por las escaleras, un problema cardíaco durante la noche, algo que parecería natural. ¿Y ya habéis planeado ese accidente?» El silencio confirmó mi pregunta más que cualquier palabra. Cristina investigó medicamentos que podrían simular problemas cardíacos, admitió Raquel entre sollozos. Raquel consultó sobre procedimientos de incineración rápida para evitar autopsias prolongadas. «¿Y tú, Sergio, cuál era tu parte del plan?» Mi hijo mayor me miró con una mezcla de dolor y resolución que me rompió el corazón. «Yo me encargaría de estar contigo cuando sucediera, para asegurarme de que no sufrieras y de que todo pareciera natural». «¿Cuándo se suponía que iba a ocurrir este accidente?»
Esta semana, susurró Cristina. Miguel nos dio de plazo hasta el jueves. Así que tendríamos que actuar antes. Mañana. Sergio asintió lentamente. Habíamos planeado invitarte mañana. Iba a ser la última vez. Las confesiones que acababa de escuchar confirmaban todo lo que la policía había sospechado y más. Mis propios hijos no solo habían planeado drogarme y robarme mi dinero, sino que habían elaborado un plan detallado para asesinarme y hacerlo parecer un accidente natural. Y después de tu muerte, heredaríamos de inmediato, pagaríamos a Miguel y nadie sospecharía nada, explicó Raquel con la voz rota. Serías recordada como una madre querida que murió pacíficamente en casa de su hijo. ¿Habéis considerado que estáis describiendo el asesinato premeditado de vuestra propia madre? Los tres comenzaron a llorar simultáneamente, pero sus lágrimas ya no me conmovían. Eran lágrimas de autocompasión, no de arrepentimiento genuino. Mamá, no teníamos elección, gimió Sergio. Miguel no acepta excusas. Si no pagamos, nos matará y luego vendría a por ti de todos modos. En ese momento, con las confesiones completas grabadas en los dispositivos policiales, supe que mi familia había cruzado una línea de la que no había retorno. Ya no eran mis hijos. Eran criminales desesperados que habían elegido el asesinato como solución a sus problemas autoinfligidos. El reloj de la pared marcaba las 9:15 de la noche cuando decidí que había escuchado suficiente. Las confesiones de mis hijos habían superado las expectativas más pesimistas de la policía. No solo habían admitido el plan para drogarme y robarme mi dinero, sino que habían detallado específicamente su intención de asesinarme para acelerar su herencia. Hijos míos, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma, lo que acabáis de confesarme es uno de los delitos más graves que contempla la ley. Sergio se enderezó bruscamente, como si mis palabras hubieran activado una alarma en su cerebro. Mamá, ¿por qué usas esa palabra? Confesar. Suenas como un juez o un policía. Su observación me hizo consciente de que mi vocabulario había cambiado sutilmente durante la conversación. Después de pasar toda la tarde con investigadores y abogados, había adoptado inconscientemente su terminología legal. Sergio, soy tu madre, y acabas de explicarme que planeabais matarme mañana por la noche, respondí, manteniendo un tono sereno. ¿Cómo esperas que reaccione ante semejante revelación? Cristina se levantó del sofá con movimientos nerviosos. Mamá, estás hablando de forma extraña. Normalmente eres más emocional cuando discutimos problemas familiares graves. Raquel también se puso de pie, estudiando mi rostro con creciente atención. Mamá, ¿estás bien? Hay algo diferente en tu comportamiento desde que llegaste. La tensión en la sala comenzó a transformarse. Mis hijos estaban pasando de la culpa confesional a la sospecha defensiva. Sus instintos de supervivencia se estaban activando al detectar inconsistencias en mi actuación. ¿Diferente en qué sentido?, pregunté, tratando de mantener el personaje de una anciana confundida. Normalmente, después de escuchar algo tan perturbador, estarías gritando, llorando, o al menos, temblando, observó Sergio, acercándose a mí con pasos cautelosos. Pero estás demasiado tranquila. Demasiado controlada. Nora intervino desde su posición junto a la cocina. La señora Morales ha estado muy alterada desde el episodio en la playa. Quizás el shock la ha hecho reaccionar de forma diferente. ¿Shock?, repitió Cristina, mirando a Nora con creciente sospecha. Nora, tú encontraste a mi madre en la playa, ¿verdad? Exactamente dónde y cómo. La encontré cerca del aparcamiento. Parecía desorientada y preocupada por su tensión arterial, respondió Nora con la versión ensayada. Pero, ¿por qué estabas en la playa?, presionó Raquel. Se suponía que era tu día libre y normalmente lo pasas con Valeria en casa. La pregunta reveló un conocimiento detallado de la rutina personal de Nora que me inquietó. Mis hijos habían estado monitoreando los movimientos de su empleada doméstica con una atención que sugería paranoia o la preparación para algo específico. Valeria quería ir a la playa, así que decidimos pasar el día allí, explicó Nora, pero su voz delataba un nerviosismo creciente. Sergio se detuvo directamente frente a mí, inclinándose para examinar mi rostro. Mamá, algo no cuadra en toda esta situación. ¿Qué no cuadra? Primero, desapareces misteriosamente de la playa sin explicación. Luego, regresas horas después con Nora.
que casualmente te encontró. Ahora nos estás interrogando sobre nuestros problemas financieros usando terminología legal y reaccionas con una calma antinatural a confesiones que deberían devastarte emocionalmente. Su análisis era demasiado preciso. Mi actuación había sido convincente durante la primera parte de la conversación, pero mantener el personaje a través de revelaciones tan extremas requería habilidades teatrales que no poseía. Acabo de descubrir que mis propios hijos planean asesinarme, dije, abandonando parcialmente la farsa. Esperabas que reaccionara con histeria. Esperaba que reaccionaras como nuestra madre, no como una investigadora profesional, replicó, su voz volviéndose cada vez más tensa. Cristina fue hacia la ventana y descorrió ligeramente la cortina. Mamá, hay varios vehículos aparcados en lugares inusuales en nuestra calle. Una furgoneta que nunca he visto. Un coche que lleva demasiado tiempo ahí. Mi corazón se aceleró. La operación policial estaba siendo detectada por mis hijos, cuya paranoia había agudizado sus poderes de observación. ¿Qué estás insinuando, Cristina? Estoy insinuando que quizás tu desaparición de la playa no fue tan accidental como nos hiciste creer, respondió, volviéndose hacia mí con una expresión cada vez más hostil. Raquel se unió a su hermana junto a la ventana. Cristina tiene razón. Hay demasiada actividad de vehículos sospechosos para ser una coincidencia. Sergio fue a un cajón del mueble del salón y sacó unos pequeños prismáticos mientras observaba la calle a través de ellos. Su expresión se endureció progresivamente. Mamá, el hombre del coche azul lleva un auricular y tiene equipo de comunicación visible en el asiento del copiloto, anunció con voz fría. La furgoneta de reparto no tiene logotipos de empresas reales y hay alguien observando desde dentro. La situación se estaba deteriorando rápidamente. Mis hijos habían identificado la vigilancia policial y ahora me consideraban responsable de haber atraído esa atención. ¿Qué estáis sugiriendo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Estoy sugiriendo que nos has traicionado, respondió Sergio con una dureza que nunca antes había escuchado en su voz. De alguna manera, alertaste a las autoridades sobre nuestras conversaciones. Nora intentó intervenir. Señor Sergio, la señora Morales ha estado conmigo toda la tarde. No ha tenido oportunidad de contactar a nadie. Toda la tarde contigo, repitió Cristina con un sarcasmo venenoso. Una empleada del hogar que, casualmente, se convierte en la compañera constante de nuestra madre el mismo día que aparece vigilancia policial en nuestra calle. Nora solo me ayudó cuando me sentí mal, protesté débilmente. Raquel regresó de la ventana con una mirada de furia creciente. Mamá, ¿sabes lo que creo que pasó realmente? Creo que Nora descubrió algo sobre nuestros planes, te avisó y juntas contactasteis a la policía. Eso es ridículo. Es ridículo, interrumpió Sergio, acercándose a mí amenazadoramente. Entonces explícame por qué llevas una blusa diferente a la que tenías en la playa esta mañana. Su observación me golpeó como un rayo. Efectivamente, durante la preparación para la operación en la comisaría, me había cambiado de blusa para acomodar los dispositivos de grabación. Un detalle aparentemente insignificante que ahora comprometía toda la operación. Me cambié porque la otra estaba sudada después del episodio en la playa, mentí desesperadamente. ¿Y de dónde sacaste esta blusa nueva? No la reconozco de tu armario, presionó Cristina con la perspicacia de alguien que había estado estudiando mis hábitos durante meses. Antes de que pudiera responder, Sergio se abalanzó sobre mí y comenzó a palpar mi blusa con manos expertas. Mamá, aquí hay algo duro, como un botón extraño. Sus dedos encontraron el dispositivo de grabación. En ese momento, la farsa se había terminado definitivamente. Es un micrófono, gritó, arrancando violentamente el dispositivo de mi blusa. Nos está grabando. Cristina corrió y comenzó a examinar mis gafas. Y esto parece una cámara diminuta. Raquel corrió hacia Nora con una expresión asesina. Tú los contactaste. Tú montaste todo esto. Señora Raquel, por favor. Gimió Nora, retrocediendo hacia la pared. Sergio aplastó el micrófono bajo su pie con una furia descontrolada. Mamá, acabas de destruir a tu propia familia. Nos acabas de condenar a todos. En ese preciso instante, como si esperara esa señal específica, las puertas delantera y trasera de la casa se abrieron de golpe simultáneamente con un estruendo ensordecedor.
Policía Nacional, al suelo ahora. Agentes armados irrumpieron desde múltiples direcciones, llenando el salón con gritos de órdenes autoritarias y el sonido metálico de las esposas preparándose. El inspector García apareció entre los primeros agentes, dirigiéndose directamente hacia mí. «Juana, ¿estás herida?» «Estoy bien, inspector», respondí, observando cómo mis 3 hijos eran obligados a tirarse al suelo con las manos en la espalda. «Mamá», gritó Sergio mientras le ponían las esposas, «nos has traicionado. Somos tu familia». «Señora Morales», llamó el agente Ruiz desde la entrada, «hemos detenido simultáneamente a Miguel, el Navajas, Fernández y a 2 de sus socios. Encontramos documentación que confirma las amenazas contra su familia». Cristina sollozaba histéricamente mientras la levantaban del suelo. «Mamá, éramos tus hijos. ¿Cómo has podido hacer esto?» «Erais mis hijos hasta que decidisteis asesinarme por dinero», respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Raquel me miró con puro odio mientras era escoltada hacia la puerta. «Te arrepentirás de esto. La familia se protege, no se traiciona». «Señorita Jiménez», dijo el sargento López, acercándose a Nora, «su valentía ha salvado una vida y ha desmantelado una organización criminal. Tendrá protección policial hasta que finalice el proceso legal». Mientras veía cómo metían a mis 3 hijos en vehículos policiales separados, una mezcla de alivio y devastación emocional me invadió por completo. Había salvado mi vida, pero había perdido a mi familia para siempre. Los meses que siguieron a esa noche del 16 de julio fueron un torbellino de procedimientos legales, testimonios judiciales y revelaciones que continuaron sacudiendo los cimientos de lo que una vez consideré mi realidad familiar. El proceso legal comenzó formalmente el 15 de agosto de 2023, cuando la Fiscalía presentó cargos formales contra Sergio, Cristina y Raquel por intento de asesinato con premeditación, conspiración y administración desleal de patrimonio ajeno. El juicio se celebró en la audiencia provincial, una sala imponente con techos altos y paredes revestidas de madera oscura que reflejaban la solemnidad del sistema judicial. Durante las primeras sesiones, tuve que enfrentarme a la experiencia surrealista de testificar contra mis propios hijos, que se sentaban en el banquillo de los acusados con uniformes de prisión, sus expresiones alternando entre la vergüenza y el resentimiento. La fiscal, Laura Carmona, una mujer de 45 años con fama de dureza inquebrantable en casos de violencia doméstica, presentó un caso devastadoramente sólido. Las grabaciones obtenidas durante la operación policial se reprodujeron íntegramente ante el tribunal, causando escalofríos visibles entre los miembros del jurado popular al escuchar a mis hijos planear mi asesinato con una frialdad calculada. «Señoría, señoras y señores del jurado», declaró la fiscal durante su alegato inicial, «nos enfrentamos a uno de los casos más execrables de traición familiar que jamás haya llegado ante este tribunal. 3 individuos adultos, beneficiarios durante décadas del amor y la generosidad de su madre, conspiraron meticulosamente para drogarla, robarle toda su fortuna y, finalmente, eliminarla físicamente para acelerar su herencia. Los abogados defensores intentaron múltiples estrategias para minimizar la gravedad de los cargos. El abogado de Sergio argumentó que las deudas con prestamistas violentos habían sometido a sus clientes a una coacción externa que limitaba su capacidad de decisión racional. La defensora de Cristina alegó que su clienta había actuado bajo la influencia psicológica dominante de sus hermanos mayores. El abogado de Raquel sostuvo que ella era simplemente una víctima colateral de las decisiones de sus hermanos. Sin embargo, las pruebas presentadas por la Fiscalía eran abrumadoras. Además de las grabaciones de audio y video de la operación policial, los investigadores habían recuperado extensos registros de comunicaciones telefónicas, mensajes de WhatsApp que detallaban cada fase del plan y pruebas forenses que confirmaban la administración de sustancias controladas sin mi consentimiento. El testimonio más impactante provino de Nora Jiménez. Durante 2 días completos, detalló ante el tribunal cómo había descubierto gradualmente la conspiración, describiendo con precisión las conversaciones que había escuchado, los documentos que había fotografiado y la decisión moral que la llevó a arriesgar su seguridad personal para protegerme. «Señoría», declaró Nora con voz firme pero emocionada, «la señora Morales fue la única persona que me trató con dignidad cuando más lo necesité. Cuando me convertí en madre soltera, se aseguró de que mantuviera mi trabajo con condiciones justas. Cuando mi hija estuvo enferma, pagó personalmente las facturas médicas sin que yo se lo pidiera. No podía permitir que una persona tan bondadosa fuera asesinada por su propia familia». Sus palabras resonaron profundamente en la sala,
y varios miembros del jurado se mostraron visiblemente conmovidos mientras describía los detalles de mi rescate. El momento más devastador del juicio llegó cuando el tribunal reprodujo la grabación completa de las confesiones de mis hijos. Escuchar sus voces de nuevo, admitiendo fríamente que habían planeado acelerar mi partida y que un accidente doméstico no sería sospechoso, me destrozó emocionalmente, pero también fortaleció mi resolución de que la justicia debía seguir su curso. Sergio intentó dirigirse a mí directamente durante su testimonio. Mamá, quiero que sepas que nunca habríamos llevado a cabo ese plan. Era solo desesperación, solo palabras dichas bajo una presión extrema. Lo miré directamente a los ojos y respondí con una calma que me sorprendió. Sergio, las grabaciones demuestran que habíais establecido fechas específicas, métodos detallados y contingencias para eliminar pruebas. Esas no son solo palabras. Eso es premeditación criminal. Cristina también intentó apelar a mis sentimientos maternales. Mamá, somos tu familia. Hemos cometido errores terribles, pero seguimos siendo tus hijos. ¿No significa nada para ti? Significó todo para mí durante 78 años, respondí con la voz quebrada. Pero vosotros elegisteis destruir esa relación cuando decidisteis que mi dinero valía más que mi vida. Raquel fue la última en testificar, y su estrategia fue la más manipuladora. Mamá, papá estaría destrozado si pudiera ver cómo has destruido nuestra familia. Él siempre nos enseñó que la familia se perdona. Sus palabras me hirieron profundamente. Pero encontré fuerza en el recuerdo de Roberto para responder. Tu padre me enseñó sobre el amor incondicional, pero también sobre la justicia y la protección de los inocentes. Nunca habría tolerado que intentarais asesinar a vuestra propia madre. La fase más reveladora del juicio fue cuando la fiscal presentó pruebas adicionales descubiertas durante la investigación ampliada. Los detectives habían rastreado las actividades financieras de mis hijos durante los 2 años anteriores, revelando un patrón de gastos extravagantes financiados en su totalidad por préstamos usureros. Señoría, explicó la fiscal, mostrando documentos bancarios, los acusados no se endeudaron por circunstancias imprevistas o crisis económicas. Adoptaron deliberadamente estilos de vida insostenibles, financiando lujos con dinero prestado a tipos de interés criminales, sabiendo desde el principio que no podrían devolver esas cantidades con sus ingresos legítimos. Los recibos presentados como prueba pintaban un cuadro de irresponsabilidad financiera sistemática, cenas en restaurantes de lujo que costaban más que el salario semanal de un trabajador medio, compras de ropa y joyas por miles de euros, vacaciones internacionales financiadas íntegramente con créditos usureros. Desde el momento en que contrajeron estas deudas, continuó la fiscal, los acusados sabían que su única esperanza de solvencia era acceder al patrimonio de su madre. La muerte de su padre en 2021 simplemente aceleró su cronograma criminal. El testimonio del investigador financiero fue particularmente perjudicial para la defensa. Según nuestros cálculos, los acusados habrían necesitado trabajar durante 47 años sin ningún gasto personal para saldar sus deudas con ingresos legítimos. La eliminación de su madre no era una opción desesperada de última hora, era su plan financiero desde el principio. Miguel El Navajas Fernández también testificó desde la cárcel, proporcionando detalles adicionales sobre las conversaciones que había mantenido con mis hijos. Su testimonio, aunque claramente motivado por el deseo de reducir su propia condena, confirmó que Sergio había propuesto específicamente la solución permanente al problema cuando los intentos iniciales de obtener mi dinero voluntariamente habían fracasado. La familia Morales no eran víctimas inocentes de las circunstancias, declaró Miguel con una sonrisa cínica. Vinieron a mí con un plan completo. Sabían exactamente cuánto dinero tenía la vieja, sabían cómo acceder a él. Y cuando propusieron la alternativa más rápida, ya tenían todos los detalles resueltos. Durante los alegatos finales, la defensa hizo un último intento desesperado por generar compasión judicial. Los 3 abogados enfatizaron la tragedia familiar del caso, argumentando que encarcelar a mis hijos me dejaría completamente sola en mis últimos años. Sin embargo, la fiscal Carmona desmanteló eficazmente esos argumentos. Señoría, los acusados no merecen compasión por haber destruido los lazos familiares que voluntariamente eligieron romper. Juana Morales no estará sola. Estará a salvo, protegida de aquellos que demostraron estar dispuestos a asesinarla por un beneficio económico. El 18 de diciembre de 2023,
Tras 3 días de deliberación, el jurado emitió veredictos unánimes de culpabilidad por todos los cargos contra los 3 acusados. El juez presidente pronunció las sentencias con la solemnidad apropiada. Sergio Morales, Cristina Morales y Raquel Morales son declarados culpables de intento de asesinato con premeditación, conspiración para delinquir, administración desleal de patrimonio ajeno y administración de sustancias controladas sin consentimiento. Se condena a cada uno a 15 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir 10 años de la condena. Al escuchar esas palabras, experimenté una compleja mezcla de alivio, tristeza y justicia final. Mis hijos habían recibido las consecuencias apropiadas por sus actos, pero eso no aliviaba el dolor de haber perdido para siempre a las personas que una vez fueron lo más importante de mi vida. Miguel el Navajas y sus socios recibieron sentencias aún más duras. 18 años para Miguel por liderar la organización criminal y 12 años para cada uno de sus cómplices por extorsión agravada y amenazas graves. Mientras salía del juzgado por última vez, Sergio me gritó desde el banquillo: «Mamá, algún día te arrepentirás de esto. Somos tu única familia». Me volví hacia él por última vez y respondí: «Sergio, mi familia murió la noche que decidisteis matarme. Los criminales que van a la cárcel hoy solo resulta que tienen los nombres de mis hijos». Los meses posteriores al juicio marcaron el comienzo de la etapa más transformadora de mi existencia. Enero de 2024 llegó con una sensación de liberación que no había experimentado desde la muerte de Roberto. Por primera vez en años, podía dormir en paz, sabiendo que nadie planeaba hacerme daño, que mis decisiones financieras eran genuinamente mías y que las personas cercanas a mí me valoraban por quien era, no por lo que poseía. La primera decisión importante que tomé fue formalizar legalmente mi relación con Nora y Valeria. El 15 de febrero de 2024, acompañada por mi abogado y ante el señor Vargas, el mismo abogado que había sido manipulado años atrás por Sergio, completé los trámites para establecer un fideicomiso familiar que garantizaría su futuro financiero. «Juana», dijo el abogado mientras revisábamos los documentos, «es admirable cómo has transformado una experiencia tan traumática en una oportunidad para construir lazos familiares genuinos». «Señor Vargas», respondí, firmando los papeles con mano firme, «he aprendido que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por la lealtad, el afecto desinteresado y la voluntad de protegerse mutuamente». Nora lloró cuando le expliqué los detalles del fideicomiso. Había establecido un fondo educativo completo para Valeria que cubriría desde su educación primaria hasta los estudios universitarios, incluyendo especializaciones de posgrado si así lo deseaba. También había creado un fondo de seguridad que garantizaría la estabilidad económica de Nora durante toda su vida. «Señora Morales, esto es demasiado generoso», protestó, con la voz ahogada por la emoción. «No esperábamos nada a cambio por hacer lo correcto». «Precisamente por eso lo merecéis», respondí, abrazándola como a la hija que nunca pensé que volvería a tener. «Tú salvaste mi vida sin esperar ningún beneficio. Ahora quiero asegurarme de que tengáis todas las oportunidades que mis hijos biológicos desperdiciaron». La integración de Valeria en mi vida fue sorprendentemente natural. Esta niña inteligente de 9 años poseía una curiosidad insaciable y una bondad innata que me recordaban constantemente por qué vale la pena construir un futuro mejor. En marzo de 2024, la matriculé en un prestigioso colegio bilingüe que ofrecía programas académicos avanzados. «Abuela Juana», dijo, usando el título que había adoptado espontáneamente, «¿por qué mis compañeros dicen que es raro que mi abuela no sea mi abuela de verdad?». Sus palabras me conmovieron profundamente. «Valeria, algunos abuelos tienen la suerte de elegir a sus nietos, y algunos nietos tienen la suerte de elegir a sus abuelos. Nosotras nos elegimos mutuamente». Por las tardes, después de que Valeria terminara sus deberes, establecimos rutinas que llenaron mi vida de un propósito renovado. Los martes y jueves, la llevaba a clases de piano en el Conservatorio Municipal. Los sábados por la mañana, asistíamos juntas a clases de natación en el Club Náutico. Los domingos después de misa, visitábamos museos, parques o simplemente paseábamos por el centro histórico mientras ella me contaba sus sueños y aspiraciones. «Quiero ser médico», como la que cuidó a mamá cuando estuve enferma, me confió durante uno de esos paseos dominicales. «Pero también me gusta mucho la música. ¿Puedo ser médico y pianista a la vez?». «Valeria, puedes ser todo lo que tu corazón y tu esfuerzo te permitan lograr», respondí, comprando un helado en una tienda cerca de la catedral.
Tu nueva situación financiera te dará oportunidades que muchos niños no tienen, pero serán tus decisiones y tu dedicación las que determinen lo que haces con esas oportunidades. Mi vida espiritual también experimentó una profundización significativa durante este periodo. El Padre Antonio había sido mi guía durante los momentos más oscuros tras la muerte de Roberto, y ahora se convirtió en mi socio para construir algo positivo y duradero. Juana, me propuso durante una de nuestras conversaciones postmisa en abril de 2024, he estado pensando en tu situación. Has recibido una segunda oportunidad en la vida, literalmente. ¿Has considerado cómo podrías usar esta experiencia para ayudar a otros que enfrentan situaciones similares? Su sugerencia resonó inmediatamente en mi conciencia. Padre Antonio, he pensado mucho en eso. Debe haber otras personas mayores que se enfrentan a la manipulación familiar, al aislamiento o al abuso financiero sin los recursos ni el apoyo que yo tuve. Exactamente. Y tú tienes tanto la experiencia personal como los medios económicos para marcar una diferencia real. Durante las semanas siguientes, desarrollamos el concepto de lo que se convertiría en el Centro de Apoyo para Mayores El Rosal. El centro llevaría el nombre de mi difunto esposo, honrando su memoria mientras servía a la comunidad de una manera que él habría aprobado por completo. En mayo de 2024, adquirí un edificio de 3 plantas en un barrio céntrico cerca de la parroquia que anteriormente había servido como centro comunitario. La renovación duró 4 meses, durante los cuales trabajé estrechamente con arquitectos, trabajadores sociales y expertos en gerontología para crear un espacio que fuera a la vez funcional y acogedor. El centro incluía despachos para asesoramiento legal gratuito, espacios para terapia psicológica, aulas para talleres educativos sobre protección financiera y una biblioteca especializada con recursos para personas mayores. También establecimos una línea telefónica de emergencia 24 horas para personas mayores que enfrentaran situaciones de abuso o manipulación familiar. Nora aceptó mi oferta de convertirse en la directora administrativa del centro. Su experiencia personal en la detección de abusos, combinada con su comprensión intuitiva de las dinámicas familiares disfuncionales, la convertían en la persona perfecta para dirigir las operaciones diarias. Señora Morales, me dijo durante la primera semana de funcionamiento en septiembre de 2024, hemos recibido 17 llamadas de personas que sospechan que están siendo manipuladas por sus familiares. 3 casos parecen tan graves como lo fue el suyo. ¿Qué tipo de manipulación están experimentando? 2 casos involucran a hijos adultos que presionan a sus padres para que les transfieran propiedades, y uno parece ser una situación en la que los nietos están drogando sistemáticamente a su abuelo para acceder a su pensión mensual. La constatación de que mi experiencia no era única, sino parte de un problema social más amplio, me motivó a intensificar nuestros esfuerzos. Contraté a 2 trabajadores sociales adicionales, establecí alianzas con bufetes de abogados especializados en derecho de familia y desarrollé programas de educación comunitaria sobre las señales de alerta del abuso financiero a personas mayores. Durante este periodo de reconstrucción activa, recibí exactamente 47 cartas de mis hijos desde la cárcel. Todas seguían el mismo patrón: súplicas de perdón, promesas de cambio, apelaciones a la unidad familiar y ocasionales amenazas veladas sobre mi futura soledad sin ellos. La primera carta llegó en febrero de 2024. Sergio escribió: querida mamá, cada día en la cárcel reflexiono sobre nuestros errores. Estábamos desesperados, confundidos, influenciados por gente malvada. Pero sigues siendo nuestra madre y nosotros seguimos siendo tus hijos. Por favor, considera visitarnos para que podamos explicarte mejor lo que realmente pasó. Leí cada carta meticulosamente, pero nunca respondí a ninguna. No por crueldad, sino porque había desarrollado una clara comprensión de la diferencia entre el arrepentimiento genuino y la manipulación continua. Sus cartas nunca incluían un reconocimiento total de la gravedad de sus actos, nunca asumían la responsabilidad total por sus decisiones y siempre incluían justificaciones que minimizaban su culpa. En octubre de 2024, Cristina intentó un enfoque diferente, enviando una carta que decía: mamá, papá estaría destrozado si supiera que has rechazado por completo a tus hijos. Él siempre creyó en el perdón cristiano. ¿No crees que ya hemos pagado suficiente por nuestros errores? Esa carta me molestó más que las otras porque utilizaba la memoria de Roberto para manipularme emocionalmente. Decidí responder, pero no directamente a ella. En su lugar, escribí una carta al capellán de la prisión explicando mi posición y pidiéndole que la compartiera con mis hijos si lo consideraba apropiado.
Estimado padre González, escribí, mi difunto esposo Roberto, en efecto, creía en el perdón cristiano, pero también creía en la justicia, la protección de los inocentes y las consecuencias apropiadas para los actos graves. Perdonar no significa eliminar las consecuencias legales de un delito, ni requiere restaurar relaciones con personas que demostraron estar dispuestas a cometer un asesinato por un beneficio económico. He perdonado a mis hijos en mi corazón para liberar mi alma del resentimiento. Pero eso no significa que deba exponerme de nuevo a su influencia tóxica o pretender que nuestra relación familiar puede ser restaurada. A finales de 2024, mientras escribía en mi diario personal, un hábito que había desarrollado como parte de mi proceso de sanación emocional, reflexioné sobre la extraordinaria transformación que había experimentado mi vida. Hace 1 año y medio, era una viuda solitaria y vulnerable, manipulada por mis propios hijos, viviendo en un constante peligro desconocido. Hoy, soy la abuela de una niña maravillosa que llena mis días de alegría, la madre adoptiva de una mujer excepcional que arriesgó todo para salvarme, y la fundadora de una organización que está ayudando a docenas de personas en situaciones similares a la mía. El 23 de diciembre de 2024, exactamente 3 años después de la muerte de Roberto, organizamos una celebración especial en el Centro El Rosal. Habíamos ayudado a 112 personas mayores durante nuestros primeros 4 meses de funcionamiento, evitando al menos 6 casos graves de abuso financiero familiar y proporcionando apoyo legal y emocional a docenas de personas vulnerables. Valeria, ahora con 10 años y prosperando académicamente en su nuevo entorno educativo, tocó el piano durante la ceremonia. Interpretó el Ave María de Schubert, la pieza favorita de Roberto, con una técnica y una emoción que habrían hecho llorar de orgullo a mi difunto esposo. El padre Antonio ofreció una bendición especial. Señor, bendice a esta familia que se formó no por accidente biológico, sino por elección consciente basada en el amor genuino, la lealtad mutua y el compromiso con la justicia. Que su ejemplo inspire a otros a reconocer que la verdadera familia se construye sobre valores compartidos, no sobre lazos de sangre. Mientras observaba a Nora y Valeria, iluminadas por las luces navideñas del centro, rodeadas de personas mayores que habían encontrado apoyo y protección gracias a nuestro trabajo, experimenté una paz profunda que no había sentido en años. Mi fortuna económica, que mis hijos biológicos habían codiciado tanto que planearon mi asesinato por ella, ahora servía a un propósito que Roberto habría aplaudido por completo: proteger a los vulnerables, construir oportunidades para los merecedores y crear un legado basado en la compasión activa en lugar de la acumulación pasiva. Esa noche, antes de dormir en mi hogar renovado, ahora lleno de risas infantiles, conversaciones significativas y la seguridad de los lazos familiares auténticos, escribí la última entrada en mi diario del año. A mis 78 años, he aprendido que las traiciones más profundas pueden abrir caminos hacia las bendiciones más inesperadas. Perdí a 3 hijos que resultaron ser extraños codiciosos. Pero gané una hija leal y una nieta preciosa que llenan mi vida de un propósito renovado. Mi dinero, que una vez representó un peligro mortal, es ahora una herramienta de protección y oportunidad para otros. Roberto estaría orgulloso de la familia que hemos construido y del bien que estamos haciendo en su memoria. Si te ha gustado esta historia, dale un me gusta al video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.